vamos a hablar con quien tenemos en línea, que es autora justamente de un libro que trata la vida muy rica de una persona que realmente ella nos va a contar bien de qué se trata, pero es muy interesante. El libro se llama Edith Stein, judía, filósofa y santa. Tenemos en línea a su autora, ella es Irene Chiquiar-Bauer, es doctora en letras también por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural por la Universidad de San Martín y también en Literaturas Comparadas de la Universidad Nacional de La Plata. Hola Irene, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por llamarme. Por favor, un placer, Irene. Bueno, en principio preguntarte, es un libro de la editorial Penguin Random House, que ya ustedes lo pueden adquirir, pero un libro más que interesante, que estamos justamente viéndolo aquí por el streaming, Edith Stein, reitero, judía, filósofa y santa. ¿Por qué se te ocurrió escribir este libro y sobre sobre Edith, digamos, ¿no? Sobre esta persona? Bueno, en 1998 me enteré que el Papa Juan Pablo II la proclamó santa de la Iglesia y me interesó mucho la personalidad, porque era una mujer que, siendo la primera doctora en filosofía en presentar una tesis sobre empatía en Alemania, Uh-huh. summa cum laude en la Universidad de Friburgo, en una época donde casi no había mujeres estudiando, le dieron ese título, ¿no? Esa calificación, Sí. que fue asistente de Husserl antes que Heidegger. Y digo, ¿y esta mujer cómo puede llegar a ser santa católica, no? ¿Cómo pasa de esta formación académica y siendo judía? Y ella, me entero que en la adolescencia, bueno, ya no sigue la fe de los padres, Uh-huh. se declara agnóstica, digamos, Sí. y se dedica, salvo algunos momentos donde dejó de estudiar, a estudiar fuertemente. Digo, ¿cómo esta mujer pasa al catolicismo y termina siendo santa? Entonces, en el 98, ese fue el disparador y escribió un pequeño artículo biográfico. Uh-huh. Ahora, es muy interesante, ¿no? Porque digo, una mujer científica en una época donde había muy pocas realmente mujeres, primero que estudiaban, ¿no? Eran, en comparación con los hombres, eran muy pocas. No, Y en realidad fue la primera generación, o sea, la primera, el mira. año anterior a cuando ella empieza la universidad, Sí. Alemania, y eso era en Alemania porque otros países, yo soy biógrafa de Virginia Woolf, por ejemplo, Ah, en Inglaterra no había posibilidad de estudiar en las universidades a las mujeres, pero Alemania va abriendo esa posibilidad, y entonces ella es de la primera generación. Y eran qué poquísimas las que se bárbaro. anotaban, Sí, además en una carrera como filosofía y claro. además siendo judías. ¿Sabes por qué se anotaba pocas ¿Por qué? siendo judías? O judíos también varones, Sí. tenían que tener muchísima vocación o padres con dinero, porque ellos Mm, sabían que si se graduaban, sí, por cómo estaba el tema de la discriminación antes del nazismo, pues estamos hablando del Imperio Prusiano, sí. no iban a poder tener cargos públicos, es decir, Mm, de qué iban a vivir habiendo estudiado tanto para licenciarse o doctorarse en filosofía, y tal es el caso, por ejemplo, de Husserl. Husserl su origen es judío. sí. Husserl se convierte al protestantismo porque, bueno, por toda una historia que él había tenido un maestro, bueno, que lo había ido llevando también a esta creencia, a la nueva fe. Pero Husserl no tiene cargos, siendo el fundador de la fenomenología y uno de los profesores más exitosos de Alemania, no consigue un cargo público hasta muy entrada edad. Mm, Se llamaban Privatotzen, sí. por su origen judío, ¿no? Uh-huh. Se llamaban Privatotzen, es decir Sí. que en Alemania, es decir que eran cargos que la universidad habilitaba, pero que le pagaban a alumnos que querían estudiar con ese profesor, no la universidad. Mm, Entonces, menos aún siendo mujer, se iba a poder acceder a eso. muy Ella tiene una difícil. madre excepcional Sí. que le dice, no le debemos nada a nadie, estudia lo que quieras. Mira. Y por eso estudia filosofía. La historia de la madre es genial también, ¿Ah, porque la sí? madre queda viuda con muchos hijos Ajá.
y cuando queda viuda de un señor que tenía un aserradero, le dicen, bueno, vende el aserradero, compra una casa grande, renta habitaciones para vivir, porque las mujeres no trabajaban casi. Claro. Y la señora dice, no, yo me quedo con la fábrica, la hace más exitosa, paga todas las deudas que tenían, y es una de las comerciantes más exitosas del ramo, como dice Edith Stein en sus recuerdos autobiográficos. Ajá. Y a las hijas más pequeñas, que ya entran en la edad escolar y terminan su escuela secundaria, cuando las mujeres pueden entrar a la universidad, las habilita a las dos, a Erna y a Edith, la más chiquita, a ir a la universidad. Mira vos, qué historia tan rica, ¿no? Estaba justamente también leyendo, ¿no? Que dice que Edith hizo un análisis de la filosofía, en este caso de Santo Tomás de Aquino, ¿no? De la fenomenología también. Claro, ella empieza, como te decía, se doctora con una tesis sobre la empatía, Claro. que es una palabra que es muy usada, la palabra, y tampoco practicada. Sí, es verdad. La empatía. Es la primera en hacer una tesis sobre la empatía, y de ahí hace toda una evolución en filosofía que la lleva también en un momento, como muchos discípulos de Husserl y Husserl mismo, a pensar en el fenómeno religioso, adentrarse en él y a llegar a la conversión. Claro. ¿Qué pasa? Edith piensa, ¿qué hago? Porque en Alemania los católicos eran solo el 30% de la población. Entonces, ¿a qué convertirse? ¿No? Al protestantismo, o sea, que es lo que el cristianismo en Alemania, o al catolicismo. Sí. Está en esa duda, todo en esa muy de entrega y de mucha reflexión y compromiso, con lo que no iba a ser una decisión fácil. Estudia teología, lee muchísimo para llegar a ver a qué hace, hasta que llega a sus manos el libro de la vida de Teresa de Ávila, la española, que es la autobiografía de Teresa de Ávila, que es excepcional también porque es las primeras autobiografías que tenemos de una mujer, y sobre todo en español, ¿no? Es increíble esa autobiografía. Entonces ella lee esta biografía en alemán, la lee primero, aunque después sabe un montón de idiomas y termina sabiendo leer en español, Edith, también, ¿no? Pero bueno, la lee y dice, por acá va. Entonces se convierte al catolicismo. Al convertirse al catolicismo, esto es en 1921, ella sigue trabajando en filosofía, como te dije, fue asistente de Husserl antes que Heidegger, justo es la asistente anterior a Heidegger, y entonces empieza a pensar en la confrontación entre la fenomenología de Husserl y la filosofía de Tomás de Aquino, ¿no? Y entonces se embarca en eso, y ahí ¿qué sucede? No consigue cátedras, en las universidades alemanas, por ser judía y mujer, no consigue cátedras. Todas en contra, Todas siempre en contra las tiene algunas relaciones que parecería que tuvo intereses sentimentales que no se concretaron. Siempre fue muy generosa con sus compañeros de estudio, con todo el mundo, ayudó. Bueno, una capacidad de trabajo infinita. Les ayudaba en sus tesis, las leía la gente, su compañero, tremenda. Entonces, ¿qué pasa? El mundo católico alemán, cuando ella decide convertirse al catolicismo, va un cura y le dice, me quiero convertir. Y el cura la mira y dice, esta mujer, y dice, bueno, mire, tiene que hacer algo, saber, interrógueme, pregúnteme. Entonces el cura le empieza a preguntar y se cae desmayado de lo que sabía esta mujer. Qué bárbaro. Y entonces, la recepciona lo que se llamó la Primavera Católica Alemana, que es un antecedente del Concilio Vaticano II. O sea, era gente de mucha apertura para la época. La recepciona con los brazos abiertos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué la recepcionan con los brazos abiertos? Primero, porque era una parte muy abierta, pero además también era la primera, se estaba formando en esa época, en la década
del 20 se estaban formando las primeras grandes camadas de profesoras mujeres, porque Mira, tampoco había profesoras para el secundario qué mujeres. bárbaro. Entonces se empiezan a formar y dicen, esta señora, Edith Stein, Claro. doctora en filosofía, con esta cabeza, Y con lo que además estaba ayudaba, especializada sí, en historia, en literatura, en claro, pedagogía, bueno, en pedagogía increíble. menos, pero Lo que sí, sabía, ¿no? que forme a nuestras profesoras. Entonces la recepcionan, se convierte en una conferenciante muy famosa en Ujú. la época. En esa época, para los jóvenes que no saben, la conferencia era la manera en que tenían los intelectuales y los profesores de llegar al gran público. Y el Bien, gran público, interesado, podía, como Borges, acá en la Argentina, como tantos otros, daban conferencias. Entonces la gente iba a las conferencias. claro, escucharlo, Y sí. ella, claro, no había Ujú, televisión, no ujú. había streaming, no Sí, sí, había... sí, claro. Nada. Entonces, claro, bueno, ahí se hace muy conocida. Qué bueno, la Y verdad que es una historia muy rica en la que escribiste, Irene. La verdad que, reitero, la editorial es Penguin Random House, el libro se llama Edith Stein, judía, filósofa y santa, que obviamente ya lo pueden conseguir, un libro maravilloso, escrito entonces por Irene Chiquiar-Bauer. Irene, la verdad ha sido muy amable por esta comunicación y por contarnos toda tu investigación, ¿no? Que te ha llevado sí. Una gran cosita parte. más, si Sí, querés, claro, sí. porque muchos te van a preguntar y capaz vos misma te preguntas, pero ¿por qué es tan desconocida hasta ahora? Ajá, sí, sí es cierto, es verdad. Y es desconocida porque en el 33, cuando llegan los nazis al poder, a ella le sacan todos los cargos. Ah, Y no puede dar más conferencias, obviamente. Y entonces decide entrar como monja carmelita, sí. pero en el 43, gracias por una carta que escribieron los obispos alemanes contra los nazis, bueno, perdón, los obispos holandeses, Ujú. ella de Alemania la pasan a Holanda, y por esa carta van a buscar a los conventos, a todos los religiosos que se habían convertido y que estaban en los conventos. Mm. Los van a buscar y a ella la matan con otra gente en el campo de concentración. Uf, Entonces, durísimo. entonces durante muchísimos años Sí, no se supo nada de ella claro. y hasta Hasta, que empezó a ser rescatada por el mundo católico, mira, por las carmelitas especialmente. Pero esto es una bien. biografía no confesional Ujú. que la ubica en su tiempo, Mira qué la bien. pone en relación con gente como Hannah Arendt, como Heidegger, como Husserl, Qué bueno. y Qué bien, Irene. La verdad, felicitaciones, ¿eh? Felicitaciones. Un gran placer haber hablado con vos de este libro y, por supuesto, más que recomendado. Muchísimas gracias. muchas gracias a vos. Al contrario, que Muchos tengas... éxitos en los programas. Gracias, muy buenas tardes y buen fin de semana, ¿eh? Hasta luego. Igualmente, adiós. Adiós. Hablábamos con Irene Chiquiar-Bauer, ella es escritora. Recuerden, el libro se llama Edith Stein, judía, filósofa y santa. La editorial es Penguin Random House.